Seguimos desde el domingo pasado viendo lo que es el juicio a Jesús. Y si bien el domingo anterior estábamos viendo lo que es el juicio desde el mundo o la cultura judía, que eran los que tenían la escritura y el conocimiento, ahora Juan en su narrativa nos va a pasar en el concepto que van a mostrar de Jesús en el mundo pagano. Y aquí las características que van a mostrar en este juicio ante Pilato, tenemos dos cosas importantes. Jesús como rey y Jesús como la verdad. Comencemos en el principio. Pilato es el gobernador militar del Imperio Romano que ha sido impuesto como dominio que es Roma sobre Judá a este hombre. Y por tanto podemos ver que estaba todo lo que es Israel subyugado a el Imperio Romano. Ahora los judíos traen a nuestro Señor Jesús delante de esta autoridad militar. Y vamos a ver, podemos ver solamente en estas pocas líneas que tenemos delante de nosotros la mentalidad pagana, no judía, no creyente, a la hora de mirar hacia Jesús y lo que allí estaba ocurriendo. Si miráis, por ejemplo, un poquito más adelante, en el capítulo 19, tenemos algunas características acerca de Pilato. Dice así, siguiendo el juicio: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Si algo nos dice la historia, y hay datos acerca de este hombre, de este gobernante, fuera de lo que es las Escrituras, nos muestra que su talante era el del orgullo. Era un hombre orgulloso y a la misma vez también era un hombre cruel. Si mirarais en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, allí nos narra cómo en un arrebato de ira mató a muchos dentro de lo que era su imperio y su dominio. Y la historia secular, no bíblica, nos habla de cómo profanó e insultó a los judíos en más de una ocasión. Pero a la misma vez de su crueldad, su prepotencia o su orgullo, era un hombre tremendamente supersticioso. En el Evangelio de Mateo nos dice, por ejemplo, que su mujer vino porque había perdido el sueño y le dijo, apártate de este hombre porque me ha quitado el sueño. Y él fue afectado incluso por las palabras de esta esposa, de esta mujer. Lo podemos ver en otros detalles de que era un hombre supersticioso. Esto es lo que está ocurriendo en la misma vez de que podemos ver en aquel territorio pequeño, porque al final Israel es un territorio pequeño, pero dependiente de lo que eran las Escrituras y el templo y la vida religiosa, la ley de Moisés, etc. Y por otra parte el dominio inmenso que había alrededor del Imperio Romano, de la cultura griega, etcétera, que era superstición y eran tradiciones de paganismo, de dioses, etcétera. Y en medio de todo esto tenemos ahora clavada o colocada la figura de nuestro Señor Jesús. Lo que hemos visto anteriormente es que los judíos ya han decidido que Jesús debe de morir. Ya lo decíamos, según una profecía que ellos mismos habían visto, habían entendido, era necesario que Jesús muriera por todo el pueblo y por eso lo van a entregar a los romanos. Los judíos no podían matar a nadie, podían condenar. Es decir, podían hacer que alguien fuera culpable o acusarle de muerte, pero no podían ejecutarle, no podían quitarle la vida. Pilato no les agrada para nada, incluso hubo algunas revueltas en contra de Pilato, según nos narra la historia, y tampoco les gusta Roma. Había algunos celotes, había algunos movimientos judíos que estaban muy opuestos al Imperio Romano, otros no. Incluso el mismo Herodes tenía
familiaridad y relación con el Imperio Romano. Pero había grupos que estaban en contra de Roma y estaban en contra de Pilato, no les gustaba en ninguna manera esta persona. Pero a la hora de quitarse de en medio a nuestro Señor Jesús, pues lo presentan para que le condenen. Pilato, conforme vemos en esta historia, no está dispuesto, en primer lugar, a seguir la inclinación y los deseos de los judíos. Y no acusa o no culpa en momento alguno a Jesús. Es interesante que recordemos que para un hombre como Pilato, sencillamente quitarse a alguien del medio con facilidad no era un problema. Es decir, en cualquier momento podía haber dicho, pues venga, que vaya un soldado y le corte la cabeza o lo quite del medio o lo mate a palos dentro de la prisión. Pero para que se cumpliera todo lo que está predicho o anunciado en las Escrituras, era necesario que ocurriera como vamos o como estamos viendo que ocurra. No es indiferente o al menos es indiferente en todo lo que es externo en la cultura judía. Yo no soy judío, a mí qué más me da lo que vosotros podáis decir, pero a la misma vez esta figura le choca y le sorprende. La muerte de nuestro Señor Jesús no podía ser hecha en secreto. En más de una ocasión, a lo largo de todo el Evangelio, hemos visto que nuestro Señor Jesús debe de morir levantado en alto, es decir, que debe ser una muerte pública y debe ser una muerte visible. Esto es muy importante que lo podamos entender. El Señor Jesús tiene que morir en una muerte de cruz y una muerte maldita, como nos dice en el Evangelio según Mateo, y tiene que ser de una manera pública. Hubiera sido fácil la traición de los sacerdotes y de los fariseos, de alguna manera haber quitado del medio al Señor Jesucristo. En algún momento estuvieron a punto de apedrearlo, aun cuando iba en contra de la ley de Roma, pero no lo pueden hacer, se les impide, el Señor Jesús se libra de ellos. Herodes podía haber dicho, no me molestéis con estas pequeñeces, que vaya un soldado y que le corte la cabeza. Tampoco está ocurriendo. Porque el dominio, como ya decíamos, de todo el juicio no lo tienen ni los judíos y no lo tiene Pilato, lo tiene Dios. Todo está controlado por Él, es decir, que todo lo que estamos viendo aquí no ocurre según las circunstancias, según la lógica, según la historia, sino que va a ocurrir según lo que Dios permite y estaba planeado que vaya a ocurrir. Así, aun viendo el carácter de los fariseos y de los líderes, los sacerdotes judíos, y viendo el carácter de Pilato, ellos no tienen el control sobre la vida y la muerte de nuestro Señor. Va más allá. Así que el diseño de que nuestro Señor Jesús tiene que morir en alto, levantado, y tiene que morir en la cruz, no es una decisión del momento o de la gente, sino de mucho más alto. En todo ese momento que estamos viendo, la acusación principal que se está haciendo aquí es acerca de Jesús como rey. Los judíos hicieron varias acusaciones acerca de nuestro Señor. Si miráis conmigo en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23, podéis leer conmigo, Lucas 23, en el versículo 2, estando delante de Pilato, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es decir, el detalle que nos está dando Lucas es importante que nosotros ahora lo veamos según la perspectiva que nos está trayendo Juan. 3 acusaciones hacen los judíos, el pueblo de Israel, contra Jesús. Que pervierte a la nación con su interpretación de las Escrituras o aplicación de la ley, en sus comentarios acerca del sábado, etcétera, etcétera. El cómo no pagar impuestos, que dice que no quería pagar los impuestos, cosa que está contradicha con algunos de los actos de nuestro Señor Jesús,
y que se quiere declarar rey de los judíos. Juan, de estas tres acusaciones y de testimonios falsos que otros podrían dar acerca de Jesús, como que quería destruir el templo, etc., Juan resalta aquí el de ser rey. Esta es la aclaración que Juan quiere hacer con respecto al mundo pagano. Había una mala intención de parte de los judíos. Si los judíos hubieran traído ante Pilato diciendo, bueno, Jesús quiere destruir el templo, Herodes habría dicho, muy bien, que lo haga. Jesús está pervirtiendo toda la cultura judía y la ley. Pilato podía haber dicho, muy bien, no me importa. Porque son cosas ajenas al Imperio Romano, que le daba igual a aquel hombre que pudiera decir acerca del templo, o acerca de la ley, o acerca de los rituales judíos. Lo que están haciendo, y lo quiere resaltar Juan, es, este hombre quiere hacerse rey. Y esto sí va a hacer presión, o esperaban que fuera a hacer presión en Pilato. Acusarle de que él dijera que era el Mesías no tendría ningún problema. Es más, incluso de alguna manera en este sincretismo general que podría ocurrir, podrían haber dicho, bueno, pues un dios más, dentro de lo que es toda nuestra parafernalia de dioses y todo nuestro montón de dioses griegos, romanos, incluso hindúes, que ellos podrían considerar qué más nos da tener a alguien más en medio de nosotros. No tendrían ningún problema. Pero el de presentarle como rey ante el mundo pagano y el mundo romano de Pilato sería otra cosa. De todas maneras, cuando nosotros miramos en la Escritura, esta es una acusación falsa como todas las demás, o al menos con una mala intención. Estaban torciendo o retorciendo lo que realmente se estaba diciendo acerca del Señor Jesús. Fijaros, si vais al capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice que en cierto momento, cuando nuestro Señor Jesús ha hecho uno de sus milagros portentosos de alimentar a una multitud, en el versículo 15 nos dice, pero entendiendo Jesús que iban aquel grupo, un grupo de judíos, a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, nuestro Señor Jesús, de una manera clara, pública, externa, está diciendo, o había estado diciendo, que él no quería ser rey como consideraban algunos que fuera rey. Seguramente, si él se hubiera levantado en contra de Roma, del Imperio de Roma, y hubiera hecho alguna crítica severa contra Roma, muchos judíos estarían de acuerdo con él, o le seguirían incluso. Pero nuestro Señor Jesús no quiere ser rey, o no quiere ser rey en los términos que algunos de ellos estaban pensando. Pero a la misma vez, no ha escondido la acción o la voluntad de ser él mismo el rey, pero de otra manera. Había malas intenciones de los judíos, la intención de quitarle la vida, de convencer a Pilato de que aquel hombre quería ser rey y por tanto estar opuesto, igual como de pagar o no pagar los tributos, y así quitarlo del medio. Y si bien nuestro Señor Jesús no es el rey físico que ellos esperaban, es verdad que Jesús era y es el rey. Si vosotros vais ahora al capítulo 1, justo cuando Juan comienza su evangelio y la historia de nuestro Señor, según otra vez su perspectiva, fijaros lo que nos dice en el capítulo 1, versículo 49, cuando se encuentra cara a cara con Natanael, uno de los discípulos. Y Natanael responde al ver y a escuchar lo que Jesús ha dicho. Rabí, versículo 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No era ningún secreto, es más, es una revelación y es una palabra profética, el que nuestro Señor Jesús, aquel que estaba delante de ellos, era el Rey de Israel.
aquellos creyentes o aquellos que estaban confiados en la promesa del Antiguo Testamento y por tanto lo estaban aplicando en nuestro Señor Jesucristo, sabían que Él era el Rey, pero de una manera diferente a lo que se podía esperar. En el capítulo 12 lo volveremos a encontrar, y si miráis en otros de los evangelios, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, etcétera, podemos ver más de una ocasión donde se declara que nuestro Señor Jesucristo, de una manera contundente y definitiva, estaba mostrando que era el Rey de Israel, el descendiente de David, la promesa de aquel rey, según los profetas, que gobernaría por siempre y que su reino nunca tendría fin. Ahora bien, dejando claro que nuestro Señor no es el rey físico poderoso que estaban pensando algunos o que podría temer Roma, pero que sí nuestro Señor Jesús es el Rey espiritual que anunciaban las Escrituras y que creían los discípulos aceptarle a Él, aun cuando tendrían muchas sombras del conocimiento. Lo que sí deja claro nuestro Señor en el versículo 36 de nuestro capítulo es que su reino no es de este mundo. Si leemos en el versículo 36... mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por tanto, ahora tendemos a comprender lo que el mensaje de Cristo implica, entre otras cosas, a este mundo pagano también hoy en día. Tenemos que declarar que nuestro Señor Jesús es el Rey. Cuando estamos hablando de Rey es que Él tiene señorío y dominio, como hemos visto alguna vez ya en el pasado de extensión de su reino y que ahora seguiremos viendo. Nuestro Señor Jesús es el Rey, pero es un Rey espiritual y por tanto al ser espiritual no es de este mundo, pero obra en este mundo. No es alguna cosa ficticia o que esté en las sombras o que la mayoría de la gente no pueda llegar a comprender. Nuestro Señor Jesús viene al mundo y le dice: yo soy el Rey de Israel, yo soy el enviado del Padre, soy el ungido, soy el que tiene el dominio, pero no de este mundo. Obrando en medio de vosotros, pero no siendo de aquí. Es más, nuestro Señor Jesús tiene que declarar que si mi reino fuera de este mundo, fuera de aquí, de este mundo, ¿acaso no tendría yo un ejército para defenderme? Cuando los discípulos, un poco antes, estando aún en el monte de los olivos, en el jardín, en Getsemaní, y quieren salir a defenderse, nuestro Señor Jesús les responde: quietos, ¿acaso no podría yo llamar a legiones de ángeles que vinieran a defenderme? ¿No tiene Él acaso el poder y el dominio sobre todas las cosas? Por supuesto que sí. Pero si el reino que está estableciendo el Rey no es de este mundo, sino que es espiritual, nuestro Señor Jesús en manera alguna va a acudir a la fuerza o a la violencia. Es esperanzador cuando miramos en el pasado, en cierto momento, la ciudad de Sion, Jerusalén, en la historia de Israel, fue rodeada por un inmenso ejército y estaban en una total desesperación, hasta que fueron abiertos los ojos del siervo del profeta para que pudiera ver que el ejército de Dios, la multitud de ángeles, superaba aquel millón de enemigos que estaba alrededor. Y es que si el Señor quiere, Él tiene poder para frenar y para cambiar todas las cosas. En un solo instante, con una sola palabra, el Rey, que era nuestro Señor Jesucristo, podría haber aniquilado no solamente a Pilato y todo su ejército alrededor o su guardia personal, sino que podría haber eliminado el imperio de Roma. Pero su reino no era de este mundo y por tanto Él ha decidido no acudir a su fuerza y a su poder y cómo tendría a sus servidores a su servicio.